¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con el diputado electo Kevin Ballesti por la Libertad Avanza. El doctor Ballesti nos va a hablar sobre la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la provincia de Jujuy por la contaminación en el Parque Nacional Carilegua. Es un tema, es una película que no tiene fin. Hace años que venimos hablando de ese tema. Bueno, aparentemente, con esta decisión de la Corte, se termina esta historia. Pero le voy a pedir al diputado Ballesti que me lo explique. Simultáneamente el gobierno ha presentado el plan Jujuy Seguro 2035. Ya presentaron el plan estratégico de turismo también a 10 años. Como una hoja de ruta de mediano y largo plazo para enfrentar la delincuencia y la inseguridad. La pregunta es si esa hoja de ruta nace de un diagnóstico sólido o se improvisa sobre la marcha para responder a la campaña electoral. Cuando asumió este señor Pulleiro, habló con nosotros por radio y nos dijo esto: señor director, ¿lo tenemos al registro? ¿Lo podemos escuchar? En la provincia está muy bien, hay un plan estratégico que llevan adelante hace muchos años, con crecimiento de incorporación de tecnología, están empezando a funcionar muy bien los sistemas del 911, las radios que se han adquirido, los móviles que se han adquirido. La primera impresión mía es muy buena. Ahora, muy buena. Sin embargo, el delito crece geométricamente, ministro. ¿De esto también le han comentado? Sí, justamente el gobernador tiene esa preocupación y por eso ha hecho... Quiere decir que el plan estratégico no camina. No, los planes, uno puede tener el plan más brillante y después llega el momento de los recursos materiales para llevar adelante un plan y muchas veces no está, así que yo no veo responsabilidad en las personas que ni en la gestión anterior. Yo creo que todos vamos aportando y esa es mi intención, aportar a mejorar la seguridad de todos los jujeños. El plan que lo eyectó a corro era exitoso. Finalmente termina diseñando un plan porque la inseguridad crece y se mueve como una mancha de aceite por toda la provincia. De manera que me parece a mí que la provincia tiene, o en este caso el señor Pulleiro, tiene la responsabilidad de cambiar esta historia, porque desde que asumió, la sensación es que poco y nada, ¿eh? Es decir, no vemos cambios sustanciales en materia de seguridad, por el contrario, se incrementan los hechos. Hay dos zonas que están muy comprometidas, Palpalá y Perico. Pasa de todo, pasa de todo. Y en ese contexto están los parques industriales, en el marco de la activación del corredor bioceánico. Y las empresas, tarde o temprano, van a requerir seguridad. Cuando un empresario ve que el contexto no le transmite seguridad, mira hacia otros lugares más seguros y termina tomando la decisión de no quedarse. Por eso digo, independientemente del delito cotidiano de todos los días, hay una situación compleja, particularmente en estos dos distritos, donde, digamos, el gobierno va a tener que ajustar las tuercas en este sentido. Por eso está la sospecha de si todo esto es un relato en el marco de la campaña electoral, ¿no es cierto? Queremos ver los detalles del plan de seguridad supuestamente diseñado por este señor, y queremos ver la participación de otros actores, más allá de la propia policía, la comunidad,
distintas instituciones para que puedan opinar sobre el tema. ¿Se da cuenta? Porque es necesario garantizar la seguridad para que tenga éxito la iniciativa de la provincia de ser protagonista en este tema del corredor bioceánico. ¿Para qué? Para que las empresas puedan trabajar tranquilas y puedan procurarse invertir en otras cuestiones y no en su propia seguridad, porque el Estado no le está garantizando la seguridad lógica que se necesita en todos estos casos. De modo que espero que no sea un anuncio más de campaña, que ya nos tiene acostumbrados, ¿sí? Este gobierno. Porque es imprescindible que la policía, la Secretaría de Seguridad, el gobernador entiendan de que la seguridad debe ser la base para el desarrollo. La gente tiene que trabajar tranquila, ¿sí? Las empresas tienen que estar seguras, los trabajadores desplazarse con tranquilidad. Y después hablemos de la gente común, de todos los días, ¿verdad? Una provincia atravesada por el delito, por la droga, ¿sí? Por el narcomenudeo, con muchos problemas. Esperemos que el plan sea lo suficientemente sofisticado para hacerle frente a esta situación. Hasta ahora, si usted me pregunta a mí, ¿qué impresión tiene de la gestión del señor Puyaro? La verdad, no puedo decir nada, porque no veo nada. ¿Se da cuenta? Habló de las comisarías, que hay que, no sé qué cosa, que hay que reestructurar todo, que hay que refaccionar. La verdad, vemos poco y nada. De modo que es tiempo de que el gobierno reaccione en este sentido. Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo le va, doctor Ballesti? Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a vos, Alejandro. Siempre es un placer estar acá en tu programa. Bueno, gracias. Acá, cuénteme, ¿qué significa todo esto? bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha emitido un fallo ayer que pone fin a la explotación de hidrocarburos en la zona de Carilegua, ¿sí? Es una explotación que hoy por hoy la lleva a cabo la empresa, la Sociedad del Estado Jujuy Hidrocarburos, Sociedad Anónima Unipersonal, dependiente de GEMSE, y es una sentencia que viene después de 10 años de litigio. Inicialmente esto fue un amparo ambiental que se interpuso contra Administración de Parques Nacionales, YPF Sociedad Anónima, contra la provincia de Jujuy, contra GEMSE y contra el municipio de Yuto y contra un señor de apellido Fournier, que era el dueño del superficiario de donde se había dado la contaminación ambiental. La intención de esto, bueno, era que se cese con la explotación de hidrocarburos y se proceda a la remediación ambiental, porque esto ya venía inclusive de larga data. Entonces, pero perdónenme, me interrumpo ahí. Sí. Pero Morales, hace muchos años, ¿a qué fue al Parque Carilegua a hablar con la gente, a hablar con los periodistas, a decir, venimos a cerrar los pozos? Bien. Mira, la pregunta es excelente porque durante 2015 el exgobernador Gerardo Morales se la pasó todo el año haciendo campaña con una bandera que era la bandera ambiental. Sí. Entre eso la promesa de un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos, que de eso deriva en GIL, su sociedad del Estado. Y por otro lado, una de las banderas era: vamos a terminar con la explotación ilegal de hidrocarburos en Caimancito y con la contaminación. Por lo que, ni bien asume, envía a la legislatura de Jujuy un proyecto de ley, que es la que se sanciona con el número de 5889, que es cese de la explotación de petróleo en Parque Nacional Carilegua. Automáticamente... Eso salió por ley. Salió por ley, acá está, mira. Año 2015, son 4 artículos. Se dejan sin efecto todos los derechos de exploración y explotación de hidrocarburos y las concesiones. O sea, se corre del juego a JHP Petroleum Engineering Limitada, que era una empresa china, que era la que había adquirido los derechos para la exploración y explotación de hidrocarburos, continuadora de lo que fue Plus Petróleo en su momento. Lo sacan a los chinos del juego y, en teoría, esta ley facultaba al Poder Ejecutivo a realizar todas las actividades necesarias para la determinación y remediación del daño ambiental. El tema fue que
nunca se cesó nunca se dejó de extraer hidrocarburos, porque con el tiempo aparece la empresa, la sociedad anónima unipersonal Jujuy Hidrocarburos, ¿sí? O sea, sacaron a los chinos del medio. De sacar una ley para cerrar todo, sí, se termina engendrando creando una empresa. Hicieron campaña diciendo que iban a cesar con la explotación de hidrocarburos. Claro, y que era una empresa. Desconocieron los derechos que tenía la empresa china adquirida. Sí. ¿Sí? Que era una empresa que trabajaba, había contaminación o no, pero una empresa que trabajaba porque la provincia se había comprometido al otorgarle los derechos de exploración y explotación de hidrocarburos. Les revocan todo eso, la corren a la empresa china y se quedan ellos con el negocio. O sea, es más o menos lo mismo que viene haciendo con el agua, con Cauchari, con Girsu, que es otra empresa más que viene a generar dinero para el sector político que maneja esa empresa, ¿sí? Entonces, uno de los puntos al cual hace referencia la Corte en la sentencia es: a ver, muchachos, ustedes mismos incumplen su propia normativa, porque en 2015 sancionan esta ley, en el 2019 crean el plan de cese y remediación ambiental progresivo, sustentable, porque a ellos les encanta meter la palabra sustentable en todos lados, y en definitiva los terminan condenando. O sea, ellos mismos se incumplen su propia norma, ellos desconocen los derechos de una empresa privada para quedarse con el negocio y seguir explorando y explotando hidrocarburos, cuando decían que venían a hacer cesar la actividad petrolera. Le hago una pregunta, a lo mejor no tiene la cifra. ¿Cuánto sale la remediación de eso? Eso es, por lo general, las remediaciones, acá todavía no está determinado, la Corte ya lo sé, primariamente condena a remediar y a cesar y a remediar. Le pregunto, estamos hablando de millones. 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 Yo en su momento tuve la oportunidad de hablar con un directivo de la empresa Plus Petrol y ellos se habían ofrecido en su momento, a la gestión anterior, a remediar el parque. Nunca tuvieron éxito porque ni siquiera le contestaron las notas. Pero se estimaba que eran unos buenos millones de dólares. ¿Por qué? Porque estás hablando, primero y principal, Parque Carilegua es reserva de biosfera, ¿sí? Tiene un galardón que le da la UNESCO, ¿sí? Sí. Que corremos el riesgo de papelonear ante la UNESCO y que nos quiten ese galardón porque esto todavía sigue en pie, ¿sí? Esto que se llenan la boca hablando del Pachamama yo te cuido, Yunga te cuido. Está bien, pero a partir de esta decisión de la Corte puede que no pase. Es que ya no va a pasar, no va a porque pasar. Obviamente ellos tienen que cumplir con la sentencia de la Corte. Sentencia. Ahora, ¿cuánto va a gastar la provincia? Eso, ellos tienen un plan de cese, habría que ver si ese plan define cuánto es lo que tiene una partida presupuestaria asignada, o quizás tengan que hacer lo que debieron haber hecho en su momento, que eran las auditorías previas, una auditoría económica, técnica y legal, para ver la magnitud del incumplimiento y poder determinar cuáles van a ser los costos. Pero esos costos van a ser en dólares, ¿eh? Pero ¿sabe por qué le pregunto? Porque digo, usted se pasa un semáforo en rojo y tiene que pagar una fortuna. Y la mala praxis de los funcionarios, como en este caso, lo que ha pasado, ¿no es cierto? Es de quién la paga. La paga la gente, ¿no es cierto? Nosotros con los impuestos. Claro. No me sorprendería que terminen tomando alguna deuda nueva en dólares para costear esto. Y en definitiva la paga la administración pública provincial porque tiene que salir a poner plata por la inacción y por la inoperancia. Claro, esto es importante porque digo, la gente tiene que tener en cuenta que los errores que comete la gente los tiene que pagar, ¿no es cierto? Sí. Y los errores que comete la política pareciera ser que aquí no pasó nada. No, pero esto ¿sabe cómo termina? Esto les va a servir de excusa para salir a pedir prestado. Sí. Y para hacer lo mismo que viene haciendo hace 10 años, que todas las empresas amigas terminan trabajando ahí. Ahora, hay un tema que quería preguntarle. El plan de remediación que no se hizo al 2049, sí, que la Corte lo califica de un disparate. ¿Disparate? ¿No es cierto? Sí. ¿Quién lo firmó? Y en ese momento estaba, y todavía era gobernador Gerardo Morales. No, pero el gobernador o el ministro de Ambiente. Ambos. Ambos. La venia de ambos, porque el Ministerio de Ambiente tiene competencia directa por el ejercicio de poder de policía ambiental. Que acá lo escandaloso de esto no es solamente que el gobierno crea sus propias normas y después las incumple, además de avasallar a la propiedad privada, los derechos adquiridos por el sector privado, sino que la misma Corte le dice, muchachos, ustedes son responsables en doble vía. Primero por el ejercicio de poder de policía ambiental, que no lo ejercieron nunca,
¿sí? De ahí mi crítica eterna al Ministerio de Ambiente, que no cumple función de ministerio y se la pasa pululando con cajitas de cartón, llevando a Girso a todos lados, cuando no debiera el Ministerio de Ambiente meterse en el funcionamiento de Girso. Porque el Ministerio de Ambiente es principalmente ejercicio de poder de policía ambiental, fiscalización, control. Girso es una empresa privada. Que tengan en común el colorcito verde, bueno, es otra cosa. Ahora, y el segundo punto sí, es que la Corte los condena por la falta de fiscalización en materia hidrocarburífera. Sí, muchachos, ustedes son los dueños de los pozos, tienen el control y el dominio del recurso natural, tienen que controlarlo. Hay un vacío. En un párrafo de la sentencia, la Corte habla de vacío de control. Sí, y es lo que las veces que yo vine acá y hablé con vos y que hablamos de temas ambientales, yo siempre dije lo mismo. El Ministerio de Ambiente no funciona como ministerio. No saben trabajar como ministerio, no hay un ejercicio. ¿Por qué? Porque se tienen que controlar ellos mismos. O vos pensás que Medio Ambiente va a ir a controlar Suma, a ver si que están trabajando bien, va a ir a controlar a Cauchari, va a ir a controlar, sabiendo que no pueden decir nada, porque obviamente es como pegarse un tiro en el pie ellos mismos. Entonces, esto obedece a algo que en su momento lo he planteado, que esto es un plan sistemático de saqueo, ¿sí? Las empresas del Estado funcionan para 5 apellidos, por eso el Ministerio de Ambiente no las controla nunca. Ahora, vos pusiste un kiosco y a vos te agarran, ¿eh? Tenés que ir primero presentar un montón de papeles, te caen las inspecciones, guarda, no se te vaya a prender fuego a alguna finca, porque a vos sí te caen, te hacen las inspecciones, te hacen las actas, el sumario ambiental, te ponen multas millonarias. ¿Y esto no es ambiente, acá no hay Pachamama, yo te cuido. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué para salir a regalar cajitas de cartón, rastrillitos y sacarse fotos en las plazas plantando arbolitos, para eso sí hay tiempo, dinero, pero para esto no? Doctor, hoy me decía un señor Luna, que hablamos de la zona de Calilegua, me decía, ¿y los responsables? ¿Qué va a pasar con los responsables? El Estado va a tener que cumplir. Ahora, si después hay una responsabilidad de los funcionarios públicos por incumplimiento de sus deberes... Él dice que sí. Sí, pero eso ya va... Yo le pregunté, bueno, pero dígame, deme nombre, dígame, desde el gobernador hasta el ministro, hasta los ministros que intervinieron en el tema. Sí, gobernador, ministro de Ambiente, secretario de Calidad Ambiental, por competencia directa, porque acá se hace referencia a la ley de residuos peligrosos, a la falta de fiscalización, ¿sí? No solamente en lo que hace evaluación de impacto ambiental, sino a los monitoreos periódicos que tenés que hacer. Porque no es que yo voy, veo que está todo bien, pulgar arriba, nos vemos de acá a 10 años. No, yo tengo que ir cada 2, 3 meses, 6 meses, un mes. Porque yo no sé qué está pasando en medio de la selva. Sí, no, o sea, las oficinas están acá en el centro. Entonces, entiendo. Ahí es donde se desvirtúa todo. Usted me marcaba fuera de cámaras algunos puntos que sí, para usted son fundamentales en el marco de la sentencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado que esta gestión, y ahora que están en época de campaña, sobre todo la ministra y el señor Pizarro, sí, hacen referencia a que Milei no cree, es un negacionista del cambio climático? No creen en las cuestiones ambientales. Ellos niegan, los libertarios, los liberales niegan el cambio climático. La Corte acá, en uno de los puntos, dice que no se está cumpliendo con los parámetros fijados por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en la Agenda 2030 en relación a ciertos puntos de los objetivos del desarrollo sostenible. Ellos han pedido plata en euros para hacerse cargo de los objetivos del desarrollo sostenible. El Jujuy Verde Carbono Neutral 2030, que después lo pasaron a 2050, si mal no recuerdo, se basa en esto. Y todo eso sirvió para pedir plata, no en pesos, en euros. En euros. Entonces, ahí hay un punto. Después, la Corte dice, che, muchachos, ustedes acá tampoco están cumpliendo con el Acuerdo de París 2015, en donde hay un compromiso significativo con la agenda del cambio climático. Ah, pero es Milei el que dijo que no cree en el cambio climático. Ellos creen, piden plata y después no le ejecutan y no cumplen. Sí, claro, es el doble discurso. El doble discurso. ¿No? Porque además, yo lo he dicho en varios comentarios, diputado, están haciendo campaña con el Garrahan, ¿sí?, echándole la culpa al presidente. Y le deben 600 palos. No, 800. Mira, bueno, 800. me quedo corto. Por eso digo, es decir, es impresionante el doble discurso. La cara de piedra y la hipocresía que tiene. Ahora la gente, usted que debe estar recorriendo seguramente la ciudad y el interior, ¿qué dice la gente? No les cree nada. La gente está descreída de la política.
Usted lee redes sociales y radicales, peronistas, también la ligamos nosotros, los liberales, los libertarios, que estamos hace 15 minutos en esto, pero también la ligamos. Bueno, trabajaremos para que progresivamente la gente empiece a creer de nuevo en la política. Mientras tanto, hay que seguir bancándose los palos y las piedras de gente que está totalmente asqueada y se siente abandonada por la política. Y entendimos que son las reglas de juego. Nos metimos en esto y habrá que bancarse que por un buen tiempo carguemos con culpas que no nos corresponden. Y acá te agrego otra cosa más. Sí. La Corte lo que le termina diciendo a Jujuy es, muchachos, ustedes sancionan una ley para el cese definitivo de la explotación petrolera en Caimancito y la remediación del daño ambiental. Y después crean la razón social, Jujuy Hidrocarburos, Sociedad Anónima Unipersonal, y terminan haciendo, porque ha quedado en las constancias del expediente totalmente acreditado, lo mismo que decían que venían a hacer cesar. Entonces dice, ustedes mismos incumplen sus propias normas. A las claras esto era, quizá inicialmente, allá por el 2015 o 2016, había una intención de hacer cesar todo esto. Pero cuando vieron que ese yacimiento producía hidrocarburos y que eso se podía vender y se podía ganar dinero, estos muchachos dijeron, papita palabra, si para esto vinimos. Y a las pruebas me remito, Cauchari, Canava, Gisu, Jujuy Litio Sapem, Jujuy Digital Sapem, Jujuy Hidrocarburos, Sociedad Anónima Unipersonal. No sé si me estoy olvidando quizá alguna, porque son un montón. Pero entonces, esto es una muestra más de que este gobierno es lisa y llanamente una mentira. Es un discurso vacío de acciones coherentes y conducentes a lo que ellos mismos dicen. Y acá no lo estoy diciendo, no lo dice Kevin Ballesti, que lo inventa. Lo está diciendo la Corte Suprema. Muchachos, ustedes mismos incumplen sus propios acuerdos, sus propias normas. Porque estas leyes, la 5889, y yo tengo acá la copia, la manda el propio exgobernador a la legislatura. Se sanciona al inicio de la gestión radical. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Como yo quisiera escuchar alguna respuesta coherente de parte de los funcionarios ambientales, de parte de los funcionarios del Ministerio de la Producción, porque la Secretaría de Hidrocarburos, de Minería y Hidrocarburos depende del Ministerio de la Producción. Los mismos directivos de GEMSE, y los candidatos ahora mismo que se llenan la boca hablando del cambio climático, que vamos a reafirmar la Agenda 2030, que piden plata para eso, que nos endeudan para esto, y después la Corte dice, che, pero acá ustedes no cumplen con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo es? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con lo que dicen ellos o con lo que dice la Corte? Este fallo puede generar jurisprudencia y puede obturar esta actitud voraz que tienen estos señores de ir a pedir plata a cualquier lado por cualquier cosa, ¿no? Este fallo desnuda la voracidad de esta gestión. Claro. La voracidad de acapararlo todo porque ellos están en lo público, sacan al privado, arman empresas públicas para ocupar el sector del privado. Quizás no les caían bien estos chinos porque ellos son bien amigos de los chinos, pero esa empresa china adquirió los derechos de exploración y explotación de hidrocarburos como correspondía, cumpliendo la normativa local. Sí, ahora, si había una responsabilidad ambiental, también se los debe condenar. Pero en este caso, a esta empresa se la sacó así. Y ahí te das cuenta cómo cuando uno prostituye las instituciones se desvirtúan totalmente, porque la legislatura de la provincia de Jujuy fue cómplice, sacó a un privado así de un plumazo. Acá no se habló, che, a ver, bueno muchachos, ustedes se tienen que ir, los tenemos que indemnizar. Acá, inclusive hasta Jujuy se queda expuesta a una demanda, porque había derechos asumidos. Tremendo. Bueno, se me terminó el programa. Gracias por venir, Kevin. Muchísimas gracias por la invitación. Muy atento, muy amable. Gracias. Nos reencontramos mañana. Chao.